El Estado es una entidad abstracta, no se le puede ver. Está, sin embargo, constantemente presente en nuestras vidas. Nos cobra impuestos, regula el tránsito. Cuando trabajamos o recibimos algún ingreso en forma regular, un salario, por ejemplo, el Estado nos puede quitar cada mes hasta el 35% de nuestros ingresos a título del impuesto sobre la renta. ¿Cobrar impuestos es entonces lo que caracteriza al Estado? Existen otras organizaciones sociales que cobran impuestos, aunque de forma ilegal. En algunas ciudades o regiones de México, por ejemplo, el crimen organizado cobra a los negocios una especie de impuesto, el derecho de piso, es decir, un porcentaje de las ganancias obtenidas por los negocios. ¿En qué se distingue el Estado de un grupo del crimen organizado? En que ejerce la coerción física, es decir, la fuerza, en forma legítima. Además de cobrarnos impuestos, el Estado limita nuestra libertad. No podemos, por ejemplo, consumir alcohol en la vía pública. ¿Es legítima esta restricción a nuestras libertades? ¿De dónde obtiene el Estado el derecho a limitar nuestra libertad, a cobrarnos impuestos, obligarnos a hacer el servicio militar o resolver los litigios que tenemos con otros ciudadanos? ¿Necesitamos realmente al Estado? ¿Podríamos prescindir de él? ¿Cuáles son las tareas que debe necesariamente realizar el Estado? ¿Cómo surge y cómo se desarrolla el Estado? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué distingue al Estado de otras organizaciones, como un club deportivo o una banda del crimen organizado? Estas son algunas de las preguntas a las que intenta responder la teoría del Estado. La teoría es un conjunto de proposiciones que buscan explicar algo. En Economía y Sociedad, Max Weber define al Estado como aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. Para Hermann Heller, la teoría del Estado es la investigación de la específica realidad de la vida estatal que aspira a comprender el Estado en su estructura y función actuales, su devenir histórico y las tendencias de su evolución. Es entonces la disciplina que investiga la específica realidad de la vida estatal, que aspira a comprender al Estado en su estructura y función actuales, su devenir histórico y las tendencias de su evolución. Pero además de una disciplina, la expresión teoría del Estado designa cada una de las diversas teorías sociológicas que han buscado explicar la esencia y el funcionamiento del Estado en las sociedades actuales. Hay así una teoría elitista, una teoría pluralista y una teoría marxista del Estado. Para hablar del campo disciplinario, empleamos la expresión teoría del Estado o teoría general del Estado. Para hablar de las diversas teorías sociológicas, empleamos las expresiones teoría elitista del Estado, teoría pluralista del Estado y teoría marxista del Estado. La teoría del Estado es una disciplina antigua. Surge a mediados del siglo XIX dentro del derecho público alemán. Los principales teóricos del Estado son todos juristas: Johann Bluntschli, Paul Lavand, George Jelinek, Raymond Carré de Malberg, Hermann Heller, Hans Kelsen. Los teóricos del Estado en lengua española también son todos juristas:
Francisco Porrúa Pérez, Andrés Serra Rojas, Héctor González Uribe. Como campo disciplinario, la teoría del Estado comprende el derecho político, así como numerosas disciplinas no jurídicas, en particular la filosofía política y la ciencia política. De acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Víctor de Santo, el derecho político es el conjunto de normas jurídicas que establece la índole y organización fundamental del Estado, las relaciones de éste con los ciudadanos y los deberes de los mismos en la vida pública. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la estructura y acción del Estado. Para el filósofo político David Miller, la filosofía política es la investigación acerca de la naturaleza, las causas y los efectos del buen y el mal gobierno. Para Jonathan Wolff, en la filosofía política hay tan solo dos preguntas: ¿quién consigue qué y quién lo dice? La primera pregunta tiene que ver con la distribución de bienes materiales, derechos y libertades. La segunda concierne la distribución de un bien en particular, el poder político. Para John Locke, el poder político es el derecho de aprobar leyes y sancionarlas mediante la pena capital y, por consiguiente, mediante todas las demás penas inferiores. En otras palabras, el poder político es el derecho de dar órdenes a los demás y de castigarlos cuando las desobedecen. La ciencia política es el estudio de la política recurriendo al método científico, es decir, de manera a poder formular generalizaciones y teorías y a permitir su verificación y falsificación. Para Gianfranco Pasquino, la política es la actividad que desarrollan los hombres para mantener unido a un grupo, organizarlo y ampliarlo, para determinar quién toma las decisiones, para determinar cómo se distribuyen los recursos, prestigio, fama, valores. La ciencia política también ha sido definida como la ciencia del poder o la ciencia del Estado. De acuerdo con la etimología griega, el método es un camino para conseguir un fin. Descartes, en el discurso del método, define el método como reglas ciertas y fáciles que impiden al que las observa tomar lo falso por verdadero y que conducen al conocimiento verdadero. El término método sirve así para designar el modo particular de cumplir una serie de pasos: método experimental, método inductivo, método deductivo, método hipotético deductivo, etc. Pero el término también se refiere a los instrumentos operativos que permiten cumplir esta serie de pasos, es decir, a las técnicas. En esta acepción, el término ha desarrollado un plural: métodos. La teoría del Estado emplea los métodos y las técnicas de las disciplinas que componen su campo disciplinario: el derecho político, la filosofía política y la ciencia política. Estos métodos y técnicas son, entre otros, el método formal legal, el método histórico e histórico comparativo, el método analítico, la observación documental, el método etnográfico.